el guerrero y el rey de paz. Y estamos en Génesis 13 y vamos a ver Génesis 13 y 14. Así que hay bastante que repasar, así que vamos a mover rápido, amén. Pero antes de meternos en la escritura, una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que tenía talentos escondidos? Tengo unos ejemplos. Quizás conoce a alguien por años y de repente empieza a hablar francés. Oh, ¿qué pasó? ¿Cómo talez-vous? Algo así. Y es like, wow, no sabía que hablabas francés, right? Oh, nomás eso sé, right? O es un acróbata, quizás se empieza a dar maromas y ni sabías que tenía ese talento, o un malabarista empieza a agarrar, un hacha, un cuchillo y empieza a darle vuelta ahí enfrente de ti. ¿Ha conocido a alguien así? ¿Algún ejemplo? ¿Sí? ¿Quién? La pintura, ok. Talentos que no sabías que tenían, right? Así que, y la semana pasada, para continuar con esto, me recordaron un talento escondido que quizás nadie aquí sabía que yo tenía. Mi hermana Janica, que dirigió la alabanza con la guitarra la semana pasada, con nuestra hermana Mayra, ella tocó la guitarra. Nos cuenta que cuando ella empezó a tocar la guitarra, ella fue inspirada porque me vio a mí tocar la guitarra por años. Dirigía un pequeño grupo en mi hogar o en diferentes hogares a través de los años. Y yo tocaba la guitarra y dirigía la alabanza, right? ¿Alguien sabía que yo tocaba la guitarra? Ok, all right, unos cuantos, pero otros no. Así que lo lindo, right, es que algo que yo hacía y nomás aprendí por necesidad, porque había una necesidad en ese grupo de alabanza, inspiró a alguien más a agarrar la guitarra y aprenderla, y ahora está dirigiendo la alabanza aquí, gloria a Dios. Y hoy vemos algo en Abraham que normalmente no se nos viene a la mente cuando pensamos en el patriarca, cuando pensamos en el padre de la fe. Pero antes de ir ahí, quería repasar un poco lo que vimos en el capítulo 12 para tener el contexto apropiado. Vimos en capítulo 12, y ha de estar ahí en la misma página que tiene el capítulo 13, en Génesis 12:1 dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor le había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y a todos los bienes que había acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y ahí llegaron. Así que vemos que Dios le da esta hermosa promesa a Abraham y le dice, right, algo que nos bendice a nosotros, de que todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti. Y la idea es de que Jesucristo es esa bendición. Jesucristo es descendiente de Abraham y nosotros, aunque no somos familiares de Abraham, no somos necesariamente descendientes de Abraham físicamente, hemos sido bendecidos por Abraham, el padre de la fe. Y vemos que tan pronto Abraham oyó al Señor decirle,
vete de tu casa. Él se puso en camino y se fue a donde el Señor le había dicho. Y recordamos que después de esto, cuando repasamos el capítulo 12, vimos que Abraham se va a la tierra de Egipto. Y Abraham fue ahí por causa de una escasez que había en la región de Canaán. Así que en Egipto tiene el río Nilo, está bien regado todo el área, así que no había escasez ahí y se fue a Egipto. Y siempre cuando se habla de Egipto en la palabra de Dios, tenemos que recordar que Egipto es como una imagen del mundo. Y ciertamente cuando fue a Egipto, no le fue muy bien. Le fue muy bien materialmente, pero no espiritualmente. Así que con ese trastorno vamos a meternos a la palabra de hoy. Y quiero que se pongan de pie para que podamos leer. Vamos a leer Génesis 14, versos 17 al 24, que son la parte final de lo que vamos a ver hoy. Así que es Génesis 14, del 17 al 24. Déjenme encontrarlo aquí y lo leemos. La palabra de Dios dice así. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Saré, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí salvo lo que mis hombres ya han comido. Y en cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Así que de ahí vamos a ver tres cosas, como es nuestra costumbre. Vamos a ver disculpen. Primero, el hombre generoso, viendo todo el capítulo 13, el guerrero valiente y finalmente el soberano rey de paz. Así que en Abraham descubrimos un lado poco resaltado, el de un guerrero preparado y dispuesto a ejecutar justicia por amor a los suyos. Y en esto, Abraham nos apunta a otro, conocido por su amor y su paz, pero igualmente listo para proteger a los suyos y ejecutar justicia. Así que vamos a ver primero al hombre generoso. Voy a leer el capítulo 13, verso 1. La palabra de Dios dice así: Abraham subió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham fue de lugar en lugar hasta regresar al lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ahí.
En ese lugar había erigido antes un altar. Ahí invocó Abraham el nombre del Señor. Así que como vemos en el capítulo 12, como vimos en el capítulo 12, cuando Abraham fue a Egipto, no le fue muy bien. Lo mencioné un poco. Y podríamos decir que le fue bien si miramos su caravana, right? La caravana había engrandecido, se había hecho más grande con animales, con oro, plata que había adquirido en Egipto. Pero en Egipto, como siempre es el caso, porque Egipto representa el mundo y las cosas del mundo, es posible en Egipto conseguir las cosas. O sea, si ese es tu enfoque, si eso es lo que quieres, más cosas, right? No sé si tienes un garaje en tu casa, puedes poner tu carro ahí o está lleno de cosas, right? ¿Realmente necesitas más cosas? Así que él viene o va a Egipto y adquiere bastante, mucho más de lo que tenía. Y lo adquirió de cierta manera a través al engañar al faraón, right? Le dijo que Sarai era su hermana, pero ciertamente era su esposa. En Egipto, en el mundo, puedes perder tu alma y adquirir todas estas cosas. Puedes perder tu camino, hasta puedes perder a Dios en Egipto, en el mundo. Y vemos a Abraham, el rey, el faraón, el rey pagano, lo reprende. Le dice, ¿por qué me dices que es tu hermana cuando realmente es tu esposa? Y lo corre de Egipto. Y Abraham regresa al lugar donde había erigido antes un altar. O sea, regresa al lugar donde primeramente alabó a Dios. Él nos enseña que cuando un creyente tropieza o se aleja, la mejor solución es no torturarse, right? Uno puede estar ahí diciendo, oh, man, ¿cómo pude caer así? ¿Cómo pude decepcionar a mi familia, a mi Dios, a mis amigos, lo que sea? En vez de torturarse por el pasado, uno tiene que regresar de inmediato al lugar de comunión y volver a hacer las cosas que hacía al principio cuando primero conoció a Dios. Así que eso es lo que hace Abraham. Él regresa donde había construido ese altar y vuelve a hacer las cosas que hacía al principio. Continúa verso 5, dice Génesis 13:5. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. La región donde estaba no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían muchas posesiones como para vivir juntos. Por eso comenzaron los pleitos entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. En aquel tiempo, los cananeos y fereceos también habitaban ahí. Así que Abraham dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán era tierra de regadío, como el jardín del Señor, o como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Así era antes de que el Señor destruyera
Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muchos muy graves pecados contra el Señor. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Así que vemos ahí que había un pleito entre los empleados, podríamos decir, entre la casa de Abraham y de su sobrino Lot. Y un detalle que habíamos mencionado la vez pasada es que quizás Abraham, porque la palabra nos dice que el padre de Lot había fallecido años atrás, y es posible que Abraham lo trajo a su hogar, lo crió como su hijo propio. Así que eran, y por lo menos han viajado mucho tiempo juntos, right? Así que tienen una comunión muy íntima y familiar. Y los hogares, los empleados de cada uno empiezan a batallar por el área, por el agua, por las cosas para los animales. Y Abraham le dice, ¿sabes qué? Vamos en diferentes direcciones. Dios te ha bendecido a ti, Dios me ha bendecido a mí. Escoge tú primero el área donde quieres ir. Y Abraham podía haber agarrado su derecho, right? Podía exigir sus deseos por ser el mayor, por ser el líder de la caravana. Pero decide cederle la preferencia a su sobrino. Y en mi opinión es por el amor, el aprecio que le tenía a Lot. Continuamos, verso 14. Génesis 13, 14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás. Mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Imagínense, contar el polvo. Imposible. Pero en realidad, es lo que Dios ha hecho con Abraham. No solo los judíos, pero nosotros por fe somos descendientes de Abraham, por la fe que tuvo en Dios, el creador de los cielos y la tierra. Dice, verso 17, continúa. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó de ahí su tienda de campaña y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al bosque de encinas de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Así que vemos una vez más Abraham haciendo lo que Abraham hace, right? Ese es el tipo de personas que es. Llega a un lugar y ¿qué es lo primero que hace? Encuentra su lugar para tener comunión con el Señor. Right? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Quizás vamos de viaje, vamos a quizás visitar otro lugar por unos días. Estamos buscando el lugar donde podemos tener intimidad con el Señor, apartado de todo lo demás. Ese era el tipo de persona que era Abraham. Él buscaba de Dios primero. Gálatas 3:5 dice, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley
o por la fe que han aceptado el mensaje. Así fue con Abraham, o sea, Gálatas, que fue escrito unos 2000 años después por el apóstol Pablo. Dice Gálatas 3:6, así fue con Abraham, creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y continúa Pablo diciendo, por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. O sea, si usted vive por la fe, es descendiente de Abraham. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son los bendecidos. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Así que usted a través de su fe agarra esta herencia. Y a través de esa fe también es bendecido, bendecida como Abraham. Continuamos, el guerrero valiente. El capítulo 14, verso 1. Aquí es donde vemos a Abraham en otra luz, el guerrero valiente. Y quiero, porque son 10 versos que hablan de un conflicto. Y voy a hablar un poco más de eso después de que lo leamos, pero hay bastantes nombres aquí que son un poco difíciles de decir, así que tengan paciencia conmigo, amén. All right, ahí vamos. Génesis 14, verso 1 al 10. En aquel tiempo los reyes Amrafel de Sinar, Irioc de Elazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim, fueron a la guerra contra los reyes Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinad de Adma, Semeber de Seboín y el rey de Bela, es decir, de Zoar. Estos 5 últimos unieron fuerzas en el valle de Sidín, que es el valle del Mar Muerto. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. El año siguiente Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los Rafaitas en la región de Astarot, Carnaín, y luego derrotaron a los Susitas de Ham y a los Amitas en Sabe, Kiritaim, y a los Oreos en los montes de Seir hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver, llegaron hasta En-Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, como también el de los amorreos que vivían en la región de Hasezón Tamar. Okay. Esa porción ahí a mí se me hizo un poco difícil entenderla, así que voy a explicar, espero que pueda explicarlo bien. O sea, Kedorlaomer era el que dominaba todo el área, right? Y estos reyes se rebelaron, así que para prepararse para darles justicia, o sea, a su modo, right? Para conquistarlos de nuevo, él preparó el área, conquistando todo alrededor y produciendo miedo en estos reyes que se habían rebelado. Así que cuando pensamos en reyes en ese tiempo, eran como reyes de ciudad-países, right? Una ciudad grande tiene un rey y cada uno de estos son rey de una ciudad, como una ciudad-país. Así que Kedorlaomer está preparando para la gran batalla contra estos reyes. Ahora sí, continuamos, verso 8. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela
es decir, Zoar, salieron al valle de Sidim y presentaron batalla. Así que ahora sí empieza la batalla real. A los reyes Kedorlaomer, presentaron la batalla a los reyes Kedorlaomer de Elam, Tidal de Goyim, Amrafel de Sinar y Arioc de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, cayeron en ellos. Pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se fueron. Así que el conflicto de Génesis 14 fue una rebelión geopolítica donde los 5 reyes locales, incluyendo los de Sodoma y Gomorra, intentaron sacudirse el yugo y dejar de pagar el tributo tras 12 años de sumisión a esa coalición que estaba bajo Kedorlaomer. Y intentaron desencadenarse y enfrentaron y perdieron la batalla, right? Así que todas las guerras tienen el mismo origen, la misma causa, ya sea guerras antiguas o guerras actuales. Y Santiago nos dice cuál es el origen de todas las guerras. No importa qué guerra esté viendo, la palabra de Dios nos dice cuál fue el origen de esa guerra. Vemos Santiago capítulo 4, verso 1. Santiago empieza, y recordarles, right, de que Santiago era el hermano de Jesucristo, right? El hermano, y ¿qué se tomaría para que usted llegue a creer que su hermano mayor, es Dios? Bueno, eso es lo que sucedió con Santiago, el autor de esta carta. Lo que tendría que suceder es, tú estabas muerto, mira nomás, estás vivo, right? La resurrección es lo que se toma para cambiar la mente del hermano de Jesucristo. Y esto es lo que escribe explicándonos de dónde surgen las guerras. Él dice, Santiago 4:1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Así que vemos ahí que es la envidia, es el deseo por los bienes de alguien más. Ese es el origen de cada guerra. Y podríamos preguntar, right, ¿por qué tanto detalle acerca de estos reyes y el conflicto que tenían? Right? Porque les acabo de leer 10 versos de nombres difíciles. ¿Por qué tanto detalle? Todo esto tiene que ver con el sobrino de Abraham, Lot. ¿Se acuerdan que él había decidido ir a este valle fértil, a este hermoso valle donde estaba Sodoma? Right? Continuamos, volviendo a Génesis 14:12. Y vemos a Lot. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él, junto con todas sus posesiones. Uno de los que habían escapado informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acampado junto al bosque de las encinas de Mamre, el amoreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche Abraham y sus siervos
desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Joba, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Así que vemos a Abraham intervenir. Si no estuviera Lot ahí en Sodoma, si no hubiera sido secuestrado con el resto de las personas, pues ni interés tuviéramos en ese conflicto, right? Pero por Lot vemos a Abraham en una diferente luz. Abraham lo conocemos como hombre de fe. No pensamos de él como un gran guerrero. Y realmente no creo que él se veía como gran guerrero, right? Esa no era su intención, pero las circunstancias lo habían puesto en esta situación. Él no esperó hasta que las circunstancias sucedieran. Y esta es otra cosa que notar, que él no esperó que las circunstancias sucedieran para estar listo. Primero, él había hecho alianzas con otros jefes del área, right? Vemos que habían 3 otros jefes que formaron alianza con él. Y segundo, él había preparado a los de su propio hogar para enfrentar la batalla. El verso 14 nos deja saber que este hombre de fe, este hombre de paz, está listo para cualquier cosa que el mundo le traiga. Especialmente estaba listo para proteger los suyos y aquellos que lo amaban, que él amaba. El verso 14 dice, en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. O sea, y es posible que la caravana de Abraham incluía más de 1,000 personas, right? Si tiene 318 varones que están adiestrados, o sea, enseñados para la batalla, pues cuántos más, quizás varones grandes o mujeres y niños hay en ese grupo. Así que él era un líder de un grupo bastante grande, pero no esperaba que el conflicto viniera a él para prepararse. Él había enseñado, había adiestrado a estos hombres para estar listo para la batalla. Y vemos que la palabra de Dios nos dice que debemos estar listos, y especialmente Pablo usa estos términos en el Nuevo Testamento. Vemos 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, verso 6, dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. O sea, cuando Pablo escribe esta carta a su estudiante, a su discípulo Timoteo, le está diciendo, mi hora se acerca. Él estaba en una cárcel y lo más probable era que lo iban a ejecutar. Y continúa, dice, o sea, le está diciendo a su discípulo que la hora ya ha llegado. Continúa a 2 Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla. O sea, Pablo está usando ese mismo lenguaje de un guerrero, de alguien que está peleando, luchando por el amor a Dios. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día.
Y no solo a mí, sino también a todos los que por amor hayan esperado su venida. Así que él tenía su esperanza en Jesucristo y él estaba listo y dispuesto a pelear la batalla, cualquiera que sea, aquí por causa de la fe. No estaba esperando que la circunstancia viniera a él estaba listo para pelear la lucha. Así que hermanos, hermanas, tenemos que estar listos para poner nuestra fe en acción. Podemos decir, yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo, todas las cosas que Jesucristo nos motiva a hacer, pero la cosa es ponlo en práctica, right? ¿Estás ayudando a tu vecino? ¿Estás ayudando al necesitado? ¿Estás pasando tiempo en oración, demostrando tu fe, demostrando que realmente lo que crees lo estás poniendo en práctica? Tenemos que poner nuestra fe en acción. Y eso es lo que Abraham había hecho. Él tenía fe, él creía en Dios, pero también estaba listo y preparado para cualquier cosa que el mundo lo iba a traer. Continuamos. El soberano Rey de paz, Génesis 14, versos 17. Es lo que leímos más temprano. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer, recuerden que Kedorlaomer era el gran jefe de la región, right? Él acaba de conquistar un gran área nomás para ponerle miedo a estos de Sodoma y Gomorra y los aliados. Pero Abraham, con 318 de sus servidores adiestrados, él pudo ganar la victoria. Y por supuesto vemos que la mano de Dios estaba con él. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Así que en esos versos vemos una de las más interesantes escenas en las escrituras judías. Y podríamos estar aquí especulando quién es este Melquisedec. Y los estudiantes de la Biblia han especulado por generaciones, por más de 1000 años, quién es este Melquisedec. Dos cosas que nos dice el pasaje. Primero nos dice que él es el rey de Salem. Y Salem es paz, shalom, right? En hebreo, shalom es paz. Y Jerusalén es la ciudad de paz. Así que este rey era rey de paz. También nos dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Y hay algo más que no nos dice, pero el nombre mismo implica, el significado del nombre es, el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Así que aquí vemos este personaje importante. ¿Y por qué es importante? Primero nos dice que es un sacerdote del Dios Altísimo y está bendeciendo al padre de la fe, Abraham, right?
Y Abraham está mostrando reverencia a él, dándole el diezmo de sus posesiones y está aceptando la bendición de él. Así que en este pasaje vemos un importante personaje en nomás 3 versos de las Escrituras judías. Y no aparece más hasta 1000 años después, en el Salmo 110, que dice, el verso 4 dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el salmista ahí lo menciona y lo vemos luego 1000 años después. O sea, la historia de Abraham, el Salmo, y después en Hebreos 7, verso 1, bueno, Hebreos 7 casi todo habla de Melquisedec y el sacerdocio a comparación del sacerdocio judío. Vamos a leer Hebreos 7, verso 1, dice, este Melquisedec, rey de Salem, o sea, Hebreos está en el Nuevo Testamento, realmente no sabemos quién es el autor, pero el autor está mirando hasta este Melquisedec y comparándolo al sacerdocio judío. Hebreos 7:1. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, quien regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Y a su vez Abraham le dio el diezmo de todo. El nombre Melquisedec significa en el primer lugar rey de justicia y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de este hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham le dio la décima parte del botín. Así que vemos que el Nuevo Testamento lo mira con aprecio, right? Que es un personaje reconocido. Y hay varias teorías, especulaciones de quién es este personaje. Primero, y yo no sabía, estudiándolo esta vez, aprendí esto. Algunos piensan que es Sem, el hijo de Noé, que vivió, si uno sigue la genealogía del Antiguo Testamento de Noé, y si no hay, si es seguida la genealogía, o sea, si no hay personajes en medio de lo que es nombrado, entonces este Sem viviría, que es hijo de Noé, que sobrevivió el diluvio, right? Vivió como 35 años hasta después de que Abraham murió. Así que algunos piensan que era Sem el que es Melquisedec. Otros piensan que es un personaje simbólico representando al Cristo venidero. Y otros piensan que es una aparición de Jesucristo mismo en el Antiguo Testamento. Y hay varias veces que eso ocurre, así que los animo a que lean el pasaje y ustedes intenten figurar, qué piensan que es este personaje. Pero es un personaje muy, muy interesante y muy importante. Continuamos, verso 21. Génesis 14, 21 dice, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo de la correa de una sandalia.
Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que los jóvenes ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Ener, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Así que este Abraham, él había hecho una promesa a Dios, que no iba a agarrar nada especialmente este rey malvado, right, de Sodoma. Pero es una buena lección también para nosotros de que si tú haces una promesa a Dios, pues no la haces por todos los demás que andan contigo, right? Él dice, ¿sabes qué? Yo no voy a agarrar nada, pero estos, mis aliados que batallaron conmigo, deja que ellos agarren su porción. No estableció su propia convicción para ellos. Y vemos a Abraham en este pasaje como un hombre, un guerrero, right? Y conoce a este rey de paz que algunos piensan que es Jesucristo. Y de mi parte, yo pienso que es algo simbólico, que no necesariamente era Jesucristo mismo en la carne. Pero cuando llegamos al cielo, le vamos a preguntar, right? Vamos a ver qué es la verdad. Lo importante es ver el ejemplo de Abraham, que él por amor había salido de su comodidad. Él podía haber dicho, ¿sabes qué, Lot? Hiciste tu decisión. Te fuiste para allá, ya ves, estás agarrando el fruto de tus obras, right? Te conquistaron, te llevaron. No, pero él, por amor a su sobrino, se puso en camino. Y cuando leímos varios lugares, es una gran distancia que viajó este Abraham para rescatar a su sobrino. Y gran distancia, no solo eso, puso en peligro su propia familia, dio de todo para rescatar a su sobrino. Y no sé de usted, pero eso me recuerda de alguien más que dio de todo para rescatar no solo a su familia, pero rescatarme a mí, rescatarlo a usted, Jesucristo. Y Jesucristo, Él va a venir como gran guerrero. No sé si sabían. Si estuvo con nosotros cuando estudiamos Apocalipsis, el capítulo 19 nos dice esto. Apocalipsis 19:11 dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Verso 14, lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime las uvas del lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es Jesucristo, el gran guerrero y como vimos en Apocalipsis, Él va a tener compasión, misericordia, va a dar advertencia tras advertencia a los que lo niegan. Pero va a llegar el día en que va a volver
como gran guerrero para establecer justicia y para proteger los suyos. Nuestro Señor generoso en Belén, viniendo a este mundo, valiente en el Calvario, se entregó a la cruz del Calvario, soberano, Rey de paz por la eternidad. El guerrero generoso, valiente y soberano, viene pronto. Ven, Señor Jesucristo. Ven, vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres más de lo que normalmente pensamos. Tú eres glorioso, majestuoso, valiente, un gran guerrero que defiendes los tuyos, proteges los tuyos, guardas los tuyos. Y vas a volver a establecer tu justicia. Vas a volver a establecer tu paz. Y te damos honra y gloria. Y te pido que esta tarde tú nos ayudes a buscar más y más de ti, a conocerte más y más, cada momento, cada instante, y buscar más de tu presencia. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.